Lo que dice la curva del olvido es que las primeras 24 horas es la ventana más importante que tienes para poder consolidar la información que acabas de estudiar. Una buena técnica de organización es liberarse y no llenarse la agenda al 100%. Joan López, escritor y divulgador de técnicas de estudio avanzadas y director de la academia Potencia tu Estudio. El día después de estudiar algo ya recordamos la mitad de la información. 3 días después recordamos solamente el 30% y cuando pasa una semana he visto que solamente recordamos el 3%. Por eso no tiene ningún tipo de sentido que tú memorices hoy un tema y que después no lo repases hasta de aquí 4 meses. Estudiar más horas suele ser más contraproducente que útil. ¿Cuál sería el error más grande que ves que cometen los opositores para sacarse su plaza? Muy fácil, coleccionar apuntes y luego no estudiarlos. O no estudiarlos bien. Porque al menos en un resumen tienes un poco de visual. Tú y yo estemos estudiando lo mismo, no implica que tú y yo tengamos que seguir la misma planificación. Hay evidencia científica estandarizada, no personalizada. No ha cultivado la autodisciplina, la constancia. El último mes del examen debería cambiar tu forma de estudiar, debería cambiar tu discurso interior y debería cambiar tu rutina de estudio. ¿Cuál sería la mejor técnica de memorización para un opositor? Si tienes un examen y muchas páginas que estudiar y te gustaría poder mejorar en tus técnicas de estudio, concentración, organización, Joan tiene un evento de 4 días donde va a profundizar sobre estos temas. Sí, tenemos aquí el link aquí abajo para que te registres gratuitamente y en estos 4 días online te enseñaremos de forma gratis las mejores técnicas que existen para que tú puedas estudiar 2 veces más rápido. Así que no pierdes nada en apuntarte y profundizaremos mucho más aparte de lo que ya verás en este podcast que también te va a encantar. Joan, bienvenido a Focus on Podcast. Muchas gracias por la invitación a nuestro podcast. Quiero empezar yendo al grano. Mucha gente que te conoce te ha visto memorizando mucha cantidad de información muy complicada, incluso abstracta, que no es visual. Y la pregunta que te hago es, ¿en el podcast de hoy vas a revelarnos las claves para poder tener la misma memoria que tienes tú? Sí, vamos a verlo, vamos a descubrirlo y esperemos que sea muy útil para la audiencia. Me gustaría que la audiencia se pudiese llevar de aquí esto justamente. Y quiero empezar con la primera pregunta, porque creo que esto es un problema que le ocurre a todo el mundo y es el olvidar las cosas. Por lo que tengo entendido, el día después de estudiar algo ya recordamos la mitad de la información. 3 días después recordamos solamente el 30% y cuando pasa una semana he visto que solamente recordamos el 3%. ¿Hay alguna estrategia de optimizar esto? ¿Y tiene sentido estudiar algo sabiendo que lo vamos a olvidar? Muy bien, grandes temas. Empezamos contestando. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido estudiar, a pesar de que mucha gente lo olvide. Es como si tú me preguntases, ¿tiene sentido que comas bien o que entrenes bien si después lo dejas un poco y entonces ya te vuelven a salir michelines, vuelves a perder abdominales, vuelve la grasa? La respuesta es sí, porque siempre hay que comer bien, siempre hay que entrenar bien lo máximo que puedas. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es entender cómo funciona mi cerebro, cómo funcionan mis características de la memoria para que yo no tenga esa caída tan grande de información. Esto lo puede aplicar todo el mundo. Probablemente quien nos esté viendo son personas que están opositando y que tienen que estudiar grandes temarios, muchas páginas, muchos artículos, pero también cualquier persona que dice, uy, es que yo me olvido del día a día, de las cosas del día a día con facilidad. Pues bien, hay formas de arreglarlo. Lo que tú has contado es lo que se conoce como la curva del olvido de Ebbinghaus. Lo puede buscar alguien si quiere después en internet, está genial, pero bueno, es un poquito lo que tú has explicado. En el momento en el cual una persona está estudiando, está memorizando, que luego hablaremos de memorización, estás reteniendo, allí aumenta y se consolida la información que tú estás leyendo en tu cerebro. A partir de allí, si tú no la sostienes con una serie de repasos estratégicos en momentos puntuales, esa información, como no se ha repetido, tu cerebro cree que no es importante y poco a poco va perdiendo lugar en tu cerebro y por lo tanto va cayendo en el olvido. Vas aparcándola, vas dejándola. Por eso no tiene ningún tipo de sentido que tú memorices hoy un tema y que después no lo repases hasta de aquí 4 meses, 5 meses, 6 meses. Porque por muy bien que hayas podido estudiar hoy, hayas entendido, hayas memorizado todo perfecto, después no habrá manera de rescatarlo. Porque lo que hay que hacer es, antes de que caiga, sostenerlo. Vale, entonces, digamos que una persona que quiera memorizar algo tiene que ir repitiendo el temario. Tiene que ir haciendo, una persona que quiera hacer eso, tiene que no repetir el temario, sino que tiene que tener
unos momentos puntuales donde repasar esa información que ya se ha aprendido. Me da igual que se la haya aprendido repitiendo, no repitiendo, con técnicas de memorización avanzadas o a la antigua usanza, repitiendo como un loro. No, me da igual, no quiero entrar ahora aquí, luego si quieres entramos. Vale. Pero sí. estás aquí, ya te las has aprendido, sabes de qué va este tema y ahora tienes que tú asignar de alguna forma u otra cuando quieres volver a ver esa información y evocarla, si quieres también hablamos de este concepto, para que no se te olvide. Porque si no, pierdes el tiempo. Es decir, esto lo tenemos que entender. Si tú haces todo el proceso bien, sabes organizarte, sabes comprender, sabes concentrarte cuando estudias, lees y no hay que llegar al final de la página y decir, uy, que he leído, no he entendido nada. No, lees y entiendes. Lo memorizas, que es una de las cosas más complejas y que la gente más miedo le tiene. Pero después, tú haces todo esto bien y luego tú no repasas, se va. No lo hagas, no te pongas a estudiar. Si no vas a repasar, no te pongas a estudiar. Claro. Ya te lo Me has digo. abierto muchos temas. Vamos a ir paso a paso. Buenísimo. Y quiero seguir profundizando un poco más en esto del recuerdo a largo plazo, porque es algo que atormenta a mucha gente. Ujú. Yo creo que un opositor que está viendo ahora el podcast está diciendo, vale, yo tengo 50 o 100 temas. ¿Cómo me organizo para hacer estos repasos? ¿Hay algún protocolo estándar? Mira, lo que dice la curva del olvido es que las primeras 24 horas es la ventana más importante que tienes para poder consolidar la información que acabas de estudiar. ¿Eso qué significa? Que todo lo que estudias hoy deberías repasarlo antes de 24 horas. Luego te sigue protocolarizando. La curva de Milhouse te sigue diciendo de aquí a una semana tienes que volver a repasar X. Y así. Eso es lo que se conoce como repasos espaciados. Vale. Tú vas espaciando el repaso poco a poco. ¿La problemática cuál es? ¿Y por qué yo no recomiendo a mis alumnos que se sacan oposiciones a mansalva? O sea, plazas y plazas y plazas como si no hubiese un mañana. El otro día, no te lo dije, una alumna se sacó 3 opos en un mes. 3 opos en un 3 mes. oposiciones en un mes. Pero ¿cómo hay tantas? Y yo flipé. Yo no lo había visto nunca. O sea, Guau. y Zaskun, si nos ves, te mando un abrazo. Pero bueno, el tema. ¿Por qué te contaba esto? Porque yo no recomiendo la curva del olvido. Ah, ¿no? No. O sea, hacer o aplicar la curva del olvido es una gran cagada. Y Joan, ¿por qué? Si hay evidencia científica. Hay evidencia científica estandarizada, no personalizada. O sea, seguro que a ti te ha pasado de cuando tú estabas estudiando la carrera management que había alguna asignatura, algún tema, algún párrafo que se te quedaba muy bien. Y quizás no tenías que repasarlo al día siguiente, porque lo habías retenido muy fuerte. Y quizás había otro tema que a lo mejor tocaba repasarlo de aquí a una semana y tú sentías que necesitabas repasarlo antes, porque si no se caería. ¿Eso qué significa? Que entonces ya está vulnerada, está violada la curva del olvido, porque no aplica siempre igual, porque cada persona es un mundo. Si un alumno está estudiando, por ejemplo, la primera vez una ley, todo le sonará chino. Y quizás tiene que intensificar y hacer más repasos que lo que marca la curva del olvido. Pero cuando una persona ha visto leyes y leyes y leyes, artículos y artículos y artículos, quizás puede cruzar datos muchas veces en su cabeza porque asocia todo muy bien y no necesita hacer tantos repasos. Por eso no la recomiendo. La recomiendo como de entrada. Vale. Te sirve como piloto automático al inicio, pero si tú quieres ir a un pasito más, si tú quieres ir e hilar más fino y tienes poco tiempo, porque eso es otra movida, a medida que tú tienes más temas a repasar, requiere más tiempo. Claro. Pero es que quizás yo ya no tengo más tiempo en mi día a día, entonces ¿yo qué hago? Ahí se abre otro melón y otra movida. Entonces, si estás en esa y quieres hilar fino, la curva del olvido ha hecho su función al inicio y ya no debes usarla más. Y hay que utilizar otras cosas. Vale. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Ok. La pregunta es, entonces, ¿se puede recordar algo que estudiemos hoy hasta de aquí 6 meses? 100%. O sea, damos esperanza a toda esta gente. Se puede estudiar hoy algo y retener todavía de aquí 6 años, si aplicas bien repasos. No 6 meses, 6 años. Y si no aplicas repasos, puedes estudiar algo hoy y en 3 días no saber nada. Y otro lo recordará en 6 años si repasa bien. Lo ideal sería poder recordar a aquí 6 años las cosas importantes. Porque no sé por qué sucede que me acuerdo de algo que no me interesa, sin embargo, lo que me interesa se me olvida. Eso tiene un motivo muy claro. ¿Ah, sí? Sí, clarísimo. La memoria tiene 3 características. Te voy a hablar de una en concreto. Es que la memoria es emocional. Vale. ¿Eso qué significa? Que todo lo que a ti te genera un impacto emocional, algo que tú dices, wow, lo que acaba de pasar hoy, wow, este momento no me lo esperaba, wow, me he cruzado por la calle con Aitana y me encantaba Aitana, qué locura, este día no se me va a olvidar. Ese día lo recordarás por años y años y años y años. Aunque tú no apliques repasos. Porque ha generado un pico muy fuerte. Eso es, mira, te lo voy a explicar muy fácil. Unas personas, imagínate que hay una persona que quiere dejar de fumar.
o deja de fumar porque cada día repite, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, y va dejando de fumar. O hay muchas veces que pasa algo en tu vida, que pasa un accidente, que pasa algo, que pasa algo chungo, que esquivas, ¿no? En la vida, y eso te genera un impacto tan fuerte, ha sido tan traumático, ha sido tan loco, que automáticamente equivale a 1000 repeticiones. Vale. Entonces, a más emoción, más recuerdo. Y esto que yo te estoy explicando en el día a día, porque era la pregunta que tú me hacías, tú la puedes teletransportar al estudio. Está perfecto. De hecho, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces tú puedes estar estudiando algo y lo asocias a alguna cosa. Imagínate, estás estudiando el Código Penal y estás estudiando algún artículo, alguna infracción grave que la asocias con un amigo tuyo que ha tenido eso, con la policía, ha tenido ese jaleo, y tú directamente, como estás creando una vinculación entre algo personal que has vivido y algo que estás estudiando, es mucho más fácil que lo recuerdes, porque estás creando una analogía. Claro. Entonces tú, sabiendo esto y aplicando esta característica, puedes recordar mejor las cosas. Lo que pasa es que si no lo conoces, es como estar estudiando mal, entiendo. Sí. Ahora va aquí la otra pregunta. Un opositor, o sea, ¿por qué un opositor que estudia 8 horas al día durante un montón de tiempo suspende un examen? Bueno, aquí te voy a decir algo, te tengo que decir algo que no gusta escuchar, pero la realidad es que aprobar un examen o no es multifactorial. Vale. No depende de un único factor. Pueden pasar muchas cosas. Puede ser que no he estudiado y voy con la mitad de temas y cateo. Es normal. Pero puede ser también que una persona está muy preparada y luego se queda en blanco. Pero en casa se lo sabía de 10. Puede ser que una persona nunca se bloquea en el examen y gestiona muy bien el estrés, pero ese día o un día antes ha pasado algo con algún familiar o con alguna ruptura con su pareja o lo que sea y se desconecta. Puede pasar que tú estudias muy bien, pero otra persona tiene puntos y méritos y te adelanta, aunque tú hayas sacado un 10 en el examen. Es decir, punto número 1, tenemos que entender que es multifactorial. Punto número 2, hay que entender que lo último, sabiendo que es multifactorial, si esa persona ha suspendido, tiene que recordar que es multifactorial. Porque si no, lo primero que hará es machacarse a sí mismo, sentirse culpable, sacar el látigo y golpearse. Y dejar de intentarlo. Cuando en realidad, aunque tú no hayas aprobado, aunque tú no hayas conseguido esa plaza, y esto te lo digo porque lo he visto, mucha gente que ha venido aquí y ha venido porque ha suspendido la primera o la segunda vez. Entonces, cuando tú has suspendido, aunque hayas suspendido, nunca has estado tan cerca de la plaza como a través de ese suspenso. Eso es importante recordarlo. Esta frase parece como contradictoria en realidad. Es muy fácil de entender. Ahora ha habido el Mundial. No sé cuándo saldrá este podcast, pero ahora ha habido el Mundial. Argentina ha perdido, España ha ganado. Argentina ya ganó el Mundial, pero Argentina ha vuelto a estar muy cerca de ganar el Mundial. Más cerca que ningún otro país en este Mundial, excepto España, que ha ganado. Por lo tanto, ha perdido, pero se ha quedado muy cerca de ganar el Mundial, con lo cual es una putada, pero es una gran noticia porque significa de entre los 2 mejores del mundo. Claro. Eso no quita, en caso del opositor, que aunque haya suspendido, puede mejorar cosas. O sea, si tú has suspendido, por norma general, es porque los conceptos no te los sabías perfectamente y hay algo que mejorar en el estudio. Segurísimo. Segurísimo que hay cosas a mejorar. Y si quieres, vemos punto por punto. Hoy quiero ver cosas. Venga. Sobre todo, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Estudiar más horas puede ser que sea contraproducente? Normalmente es más estudiar más horas suele ser más contraproducente que útil. Y eso es algo paradójico, porque la mayoría de personas nace con la idea de tengo que opositar, dejo de trabajo, pido una excedencia, necesito más horas. Y eso es como es un mito. No, es una verdad que compramos, pero la realidad es que no es verdad. Porque quizás esa persona quiere más horas, pero ya tiene 2 y no las aprovecha. Entonces, ¿por qué quieres 6 si no aprovechas 2? ¿No será mejor aprovechar 2 y no 6? Mira, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Una vez tuvimos una alumna, se sacó la oposición antes de aprender técnicas de estudio avanzadas para estudiar más rápido. Y se la sacó trabajando. Y después empezó a aprender técnicas de estudio avanzadas con nosotros. Y en aquella no trabajaba. ¿Sabes que le costó mucho la primera semana dar con la tecla? Y tú dirás, ¿cómo puede ser? Estudiando a lo tradicional, estudiando sin técnicas. Trabajando mientras estudias, te sacas OPO, te sacas plaza. Y unos años después, quieres hacer otra y allí no trabajas. Ahí estás estudiando con mejores técnicas, te está cundiendo más el estudio
y no te la sacas. ¿Y qué O pasó? te está costando, luego se la sacó, pero al inicio no, a la primera semana le fue fatal. ¿Por qué? Muy fácil. Yo me di cuenta enseguida. Yo le pregunté, esta es tu situación, radiografía actual. ¿Dónde estabas antes? Radiografía de antes, ¿cómo estabas? Y el cambio era que antes, como no tenía tiempo, sus 2 horas iban a muerte. Y ahora nunca se había visto en esa tesitura de tener todo el día libre. Entonces, cuando una persona nunca ha estado en esa tesitura y ahora tiene todo el día libre, enseguida ¿qué piensa? Uy, si por la mañana me va mal, ya lo hago por la tarde, que tengo tiempo. Como la tarde me va mal, lo hago por la noche, que tengo tiempo. Por la noche no me ha rendido, duermo más tarde. Y luego entonces al día siguiente me levanto mal. Y es un bucle infinito. Más tiempo no significa estudiar más. Eso Más se llama- tiempo no significa estudiar mejor. Esto se llama la ley de Parkinson, si no recuerdo mal. Es como la tarea que tú tengas que hacer te va a ocupar Sí. el tiempo que tengas disponible. Tal cual. Tal cual. Entonces, no es verdad. De hecho, la mayoría de personas, a no ser que tú estés opositando para oposiciones que requieren una implicación full time, por ejemplo, quieres ser juez, allí sí. Pero si no, una oposición tipo policía, una oposición tipo auxiliar, una oposición local, autonómica, de no tan nivel, con que tú hagas 4 horas al día es de sobra. Nosotros hemos tenido gente que con 2 horas al día se ha sacado plaza. No hay que creer que necesitamos 10 horas. También porque te digo otra cosa. ¿Cuánta gente tú conoces que estudia 10 horas seguidas con concentración al 100%? Yo diría que eso es imposible. Es que incluso 3 horas al 100% cuesta muchísimo hoy en día. Imagínate 10. Entonces, Ok. ¿Cuál sería el error más grande que ves que cometen los opositores para sacarse su plaza? muy fácil. Coleccionar apuntes y luego no estudiarlos. O no estudiarlos bien. Wow. Eso es, vamos, de primero de primaria. Como Em- perder mucho tiempo elaborando. Empieza el año y tú lo que buscas sobre todo es apuntes, apuntes, apuntes. Y me busco una academia que me dé apuntes. Y que me lean mis apuntes. Pensando que teniendo unos apuntes y que te leas los apuntes te llevará la nota. No te equivoques. Como después tú no sepas estudiar eso, no recordarás nada el día del examen. Y tener buenos apuntes y no recordar nada el día del examen es igual a suspender. ¿Qué pasa? Que moralmente uno se siente reconfortado cuando al menos tiene apuntes. Porque dice, uy, ya ha dado un paso. Ujú. Uy, ya me siento más tranquilo. ¿Y qué pasa? Que aunque comprar apuntes y comprar una academia específica que te los lea cuesta un dinero, es más fácil pagar ese dinero que ponerte a estudiar y pagar el esfuerzo. Es más fácil pagar con dinero que pagar con esfuerzo muchas veces. Totalmente. Entonces aquí hay que... Es como si yo nunca he entrenado, yo es que estas cosas nunca la he entendido, es como si yo nunca he entrenado y antes de empezar a entrenar y empezar a sudar y empezar a reventarme cada día en el gym, lo primero que hago es comprar el mejor nutricionista, comprar el mejor fisio, comprar las mejores pesas en mi gimnasio. Pero no he tocado una pesa todavía durante 3 horas seguidas nunca. Ujú. Hostia. Si es que lo que te va a dar el cuerpo es entrenar. Ujú. Y lo que te va a dar el cuerpo es estudiar. Claro. Un poco es como autosabotearse para no ponerse directamente al Sí, meollo. es una trampilla que tu cerebro dice, uy, creo que como esto lo hace todo el mundo, yo tengo que ir por ahí. Y repito, y está genial. O sea, no estoy en contra. Pero eso no puede ser solo. Tiene que ir complementado, unos buenos apuntes tienen que ir complementado a un buen estudio, a una buena planificación, a una buena memorización, a un buen sistema de repasos, a un buen enfoque para estudiar en función de la tipología del examen que a ti se te presente. O sea, Ujú. hay muchas cosas. Claro. Igual que la gestión del día a día de los imprevistos afecta, por supuesto. O sea, hay muchas cosas que afectan. Yo llevo aquí en esto 11 años. Y ahora es Vox Populi, técnicas de estudio. O sea, todo el mundo que tiene un objetivo grande quiere aprender técnicas de estudio, se apunta a alguna academia a aprender técnicas de estudio. Pero hace 11 años no era así. Ujú. Hace 11 años, para nada. ¿Qué pasa? Que antes simplemente pensábamos que solo hay un montón de plazas, la gente no se prepara fuerte, estudio un poquito, me preparo 3 meses y esto es así. Hace 11 años era así. Todavía alguien se ha quedado en delay viviendo ahí. Y ya me lo saco. Y ya saco una buena nota y entro con plaza. Y hace más de 11 años, hace 20 años, funcionaba así. Pero si tú miras, ahora cada vez se presenta más gente, y no solo más gente, porque da igual que se preparen más o menos, sino que la gente va más estudiosa, más preparada. Entonces, en un juego en el cual va por nota de corte, a mí me interesa ir lo más preparado posible.
no hacer lo que hace todo el mundo, no hacer lo mínimo. Hay una frase que me gusta mucho, que la escuché hace muchos años, me ha venido ahora a la mente, que es la competencia, que es algo que se escucha mucho, ¿no? Hostia, hay mucha competencia, mucha competencia. La competencia solo existe en niveles de mediocridad y medios. Es decir, cuando yo opto para un 5. Porque ahí hay la mayoría de personas. Tienen unos apuntes, estudian un poquito, repasan un poquito, se olvidan un poquito, se lían un poquito, vuelven a estudiar un poquito, tienen una buena racha, tienen una mala racha. Ahí es difícil. Pero si tú empiezas con tiempo y no los 3 meses antes, ya te destacas. Tú tienes una buena organización y la sigues, que no significa cumplir siempre, y ya te destacas. Tú tienes tu sistema de repasos, me da igual, con la curva que hemos explicado antes de repasos, y lo respetas, y ya te destacas. O sea, ahí no hay mucha gente. Por lo tanto, ahí no hay tanta competencia. Y por lo tanto, ahí haces un salto en tu nota de corte. Digo esto para dar un mensaje de optimismo. Que si te preparas, puedes destacar. Por 100. Antes has hablado, y durante este rato has dicho como muchas fases, que si leer, que si concentrarte, que si organizarte, memorización. Yo creo que en la memorización es donde mucha gente pone su atención, porque es como que hace más evidente el problema cuando quieres recordar algo y no te acuerdas. ¿Tú tienes una técnica de memorización por excelencia? ¿Cuál sería la mejor técnica de organización para un opositor? ¿De organización o de memorización? Perdón, ¿cuál sería la mejor técnica de memorización para un opositor? Sin duda, llegar a la fase de retención del dato con la mejor interiorización del concepto previo. Es decir, antes de ponerte a memorizar es donde está el trabajo de memorizar. Te voy a hacer... Sí, totalmente. Wow. Te hago un ejemplo muy fácil. Píllate una ley, píllate un artículo. Ponte a memorizarlo, ya ahora, sin haberlo leído y comprendido. Y piensa cuánto te costaría. Hazte una valoración en tu cabeza, la audiencia puede hacérsela. Te cojo una ley que nunca has visto, te cojo un artículo que nunca has visto, no te dejo leértelo, y cada vez que empieces a leértelo, y mientras empiezas a leértelo, ya chápatelo. Me da igual con cualquier técnica de memorización, no me importa, no entro allí. Ahora, coge otro artículo igual de difícil, que nunca has visto, y te prohíbo memorizar hasta que tú no lo has leído y lo has comprendido y lo has entendido. Y tú dices, hostia, tiene sentido ese artículo. Y ahora ponte a memorizar. Solo así, si yo te pongo estos casos, ¿dónde crees que será más fácil la A o la B? Cuando has entendido. Cuando has entendido. ¿Qué pasa? Que esto que tú ahora estás entendiendo y dices, hostia, tiene sentido, es súper lógico. El problema viene de base. El problema es, sé que comprender me ayudaría, pero Joan, no tengo tiempo de comprender, no tengo tiempo de subrayar lo importante de verdad. No me da la vida. Tengo que ir porque no llego. ¿Eso qué significa? Que entonces este problema ya subyace, ya nace en otro lado. ¿Dónde? En la planificación. O sea, es como... Como que el pez se muerde la cola. Sí, una cosa tiene un impacto en otra. Y ese impacto ahora puede ser negativo, pero también positivo. Porque si tú te organizas bien y tienes tiempo, puedes permitirte el lujo de entonces comprender bien. ¿Para qué quieres comprender bien? Para entonces retener bien después. Y si tú retienes bien, adivina qué pasará. La curva del olvido será más fácil de gestionar. Totalmente. He hecho un pequeño una recapitulación de diferentes técnicas de estudio. Venga. Quiero que me digas si son buenas o son malas, si las recomiendas o no. ¿Vale? Súper. Buenísimo. ¿Subrayar sirve para aprender? Si subrayas después de haber entendido, sí. Si no, no. Yo recuerdo cuando estudiaba hace años que tenía alumnos, o sea, compañeros de clase que tenían subrayadores de 1000 colores diferentes y eso parecía un cuadro. ¿Eso es bueno? No, malísimo. ¿Es malo? La idea principal es buena. Quiero con un subrayador rosa destacar lo que es importante. Pero si tú usas 10 subrayadores en una única hoja, se pierde un poquito el sentido, porque al final ya no destacas nada, porque está todo destacado de diferentes colores. Por lo tanto, la idea como base es buena. Normalmente la mayoría de personas, no todo el mundo, pero mucha gente la usa mal a nivel práctico. ¿Releer el temario una y otra vez es útil? No es muy útil. Es una técnica muy pasiva. No recomiendas. Si no tienes otra técnica, hazla. Es decir, ¿es útil comer magdalenas? Pues no es lo mejor. Pero si no tengo nada que comer, me como magdalenas. Claro, pero no es la técnica más efectiva que tú 100% dirías. no. Pero hacer resúmenes, esto se ha hecho siempre, toda la vida. Hacer resúmenes es una buena técnica.
Es decir, si a mí me dieses a elegir entre hacer resúmenes y estudiar directamente sobre el texto, como no seas una máquina memorizando, tú estás jodidísimo. Jodidísimo. Y te lo digo porque por ahí de vez en cuando me salen reels porque tal, y yo flipo. Yo no entro nunca a comentar porque no paso, porque me calentaría. Pero flipo. O sea, tú ponle a una persona que estudió hace 20 años, dejó de estudiar hace 20 años, vuelve a estudiar ahora, nunca ha visto leyes, ponle ahora a memorizar, no una hoja, 500 o 1000 o 1500 hojas sin posibilidad de resumir nada. La matas, me da igual lo que tú le digas, la matas. Y se va a escoñar. La primera hoja le irá bien todavía, la segunda bien, pero a medida que tú metes más hojas es más difícil tener claridad en tu cerebro. ¿Por qué? Porque no hay una reelaboración. Es decir, no hay un resumen. Dentro de los resúmenes hay 1000 cosas mejores, sí, 100%. Yo no fomento resúmenes. Nosotros hemos creado una nueva técnica en house, en nuestra casa, desde hace muchos años, de esquemas jerárquicos. Pero da igual, si no los conoces, hazme resúmenes. ¿Me explico? No quiero decirte solo con esto. No, hazme resúmenes. Mejor que estudiar directamente sobre el texto. Yo te hacía esta pregunta a los resúmenes porque seguro que hay gente aquí que nos escucha que le pasa igual que me pasaba a mí. Cogía mis apuntes, hacía un resumen y me tiraba bastante rato resumiendo. Y cuando acababa decía, vale, ahora me pongo a estudiar. 100%. Porque cuando me leía el resumen me daba cuenta que no me acordaba. Y por eso te preguntaba, ¿esto está bien? El problema que tiene el resumen es justamente ese. Que te genera o te roba, por decirlo de una forma, mucho tiempo para la poca retentiva que te deja. Pero aún así eso es mejor que memorizar directamente sobre el texto, porque allí sí que no tardas nada, pero la retentiva aún es peor. Porque al menos en un resumen tienes un poco de visual. Tienes un poquito empaquetado mejor. Has podido un poquito quitar lo que no te llena, lo que es un poco de morralla. ¿Sí? Entiendo. Y otra técnica que es súper común, flashcards, post-its y cosas de estas. ¿Qué opinas de esto? Corazón dividido. Corazón dividido porque según para qué cosas, tipo, me cuesta memorizar datos concretos. Tengo que memorizar infracciones concretas, tengo que memorizar números concretos, tengo que memorizar porcentajes concretos. Flashcards puede funcionar muy bien. Ahora, intentar hacer flashcards de todo te va a llevar una gran cantidad de tiempo. Porque no es hacerlo también, es crearlo. Y eso genera mucho tiempo. Entonces, para algunas cosas está muy bien y lo recomiendo, y para otras, mejor que no. Vale, perfecto. Intento explicarte bien para que pueda ser útil. Te entiendo. ¿Cuántas horas debería estudiar un opositor al día? Vamos a pasar al bloque de organización. Buenísimo. Te doy dos respuestas, ¿vale? Lo que yo le diría directamente a mis alumnos es, tú tienes que estudiar las horas que marquen la planificación que hemos creado. Buenísimo. No 8 porque me lo han dicho. O sea, no, es que yo el domingo no estudio porque me han dicho que no, el domingo no se estudia, me lo han dicho. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué dice tu planificación? ¿Es más importante lo que te han dicho o lo que marca tu planificación? Porque cada uno es un mundo. Entonces, claro, que tú y yo estemos estudiando lo mismo no implica que tú y yo tengamos que seguir la misma planificación. Esto es otra cosa que a mí me asombra. O sea, no, te damos una planificación estándar. Una planificación, ¿a ti y a cuántos más? A 500 personas más. Okay. ¿Y los 500 usáis la misma? Porque esas 500 personas, hay gente que trabaja, hay gente que no. Hay gente que tiene hijos, hay gente que no. Hay gente que tiene perro, hay gente que no. Hay gente que duerme mejor, hay gente que estudia mejor por la mañana, hay gente que estudia mejor por la noche. Hay gente que estudia más rápido, hay gente que estudia más lento. O sea, no pueden tener la misma planificación. Nadie puede tener tu misma planificación. Por lo tanto, lo ideal sería crear la planificación y el número de horas lo dictamina tus planificaciones. Y si tu planificación dice que hoy son 6 horas, porque así llegas al examen, hoy 6. Y si dice que mañana 3, mañana 3. Súper disciplinado. Súper disciplinado. Esa sería una respuesta. La otra respuesta, para que no tenga esta planificación creada, ¿no? Ajustada a la persona, siempre estudia lo máximo que puedas hasta que deja de cundirte. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Muy fácil. Empiezas a analizar y empiezas a darte cuenta que tu nivel de concentración baja, que lees más lento, que te cuesta retener más, que no estás. Eso sucede. A lo mejor arrancas fuerte, te vas a la biblioteca, arrancas muy fuerte de 9 a 10, sigues fuerte de 10 a 11 y a las 11 haces una pausa y a lo mejor después de la pausa ya te sientes más inconexo y te cuesta hilar. Pues en lugar de estar allí 2-3 horas más calentando la silla, sabiendo que lo que habrá de chicha de estudio es poco, hace el corte
Y eso te viene a decir que tú estás hoy para estudiar 2 horas a tope. Y ese es el número de horas que tú vas a hacer. Poco a poco se entrena y puedes subir, porque eso es como el músculo. O sea, cada vez que sales a correr vas a correr después más kilómetros, porque estarás entrenado, esto es igual. Y a lo mejor te puede después el cuerpo ir pidiendo más, está perfecto. La mayoría de personas que ven este podcast no están suscritas. Por favor, la única cosa que te pido es suscríbete al canal. De esta forma podremos seguir invitando personas todavía más interesantes para ti y nos ayudarás a que sea más fácil. Te dejo con el podcast y disfrútalo mucho. Bien, has hablado antes de el domingo no se estudia. ¿Un opositor debería estudiar todos los días de la semana? Si tu organización lo determina, sí. ¿Pero lo recomiendas o hay que tomarse un día libre? Yo es que no funciono por días. Es decir, los días es un invento romano. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Por qué ocurre? Te voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué trabajamos todos 8 horas? O sea, ¿por qué un albañil y un abogado, los dos trabajan 8 horas? ¿Quién se ha inventado esto? ¿Los dos necesitan trabajar 8 horas para sacar afuera bien el trabajo que tienen que hacer? Si son 2 mundos distintos. A lo mejor uno solo necesita 6. O sea, ¿por qué se ha estipulado así? Entonces, ojo con adoptar cosas que se vienen haciendo de siempre. Y cada vez más nos estamos dando cuenta con evidencia científica en cada campo que lo que se hace siempre, algunas cosas siempre se tienen que seguir haciendo y otras eran una burrada. Y esto es lo mismo. Entonces, no mires si hay que estudiar todos los días o todos los días menos uno. Mira, esta semana cuántas páginas tú tienes que hacer. Y en base a eso te organizas. Si tú puedes cumplir tu objetivo en 3 días, date 4 de vacaciones, de estudio. 1000 veces mejor eso que estudiar 7, forzar 7 y no llegar al objetivo encima. Eso sí que es jodido. Porque encima te sientes mal porque no has hecho otras cosas. Y no he atendido a mi pareja, no he hecho el plan con mis amigos, no he ido a entrenar lo que quería. Claro. Pero cuando una persona se planifica, debería dejarse un día para equilibrarse. Mira, una buena técnica de organización es liberarse y no llenarse la agenda al 100%. Tener siempre un margen, un 20, un 30, puede variar en función de tu nivel, si el examen es muy cerca o no, en función del objetivo, del cumplimiento, de la cercanía y la urgencia. Pero siempre debería haber algo vacío dentro de la agenda. Siempre. ¿Por qué? Porque a ti eso te permite maniobrar. Porque si no, a la mínima que se cambia algo que no depende de ti, estás out, tú estás fuera. Y eso es un problema, porque entonces ya te sientes impotente porque ya no puedes hacer nada. Claro. Esta era otra pregunta que quería hacerte. ¿Qué haces cuando tu acumulación se está empezando a retrasar y acumular cosas? Mira, lo normal, lo común, que no debería ser lo normal, pero es lo común, que son 2 conceptos diferentes, es buscar más horas. Es dormir menos. Es despertarte antes. Y muchas veces puede funcionar, puede salvarte. Hostia, hoy duermo un poco menos, recupero aquí 2 horitas y con 2 horas de hoy que duermo menos y mañana 2 horas que duermo menos, son 4 y con 4 compenso. Este retraso que llevo de páginas o de temas en mi estudio. Está perfecto. Si no, la otra, y esta es la mejor de todas, es aprender a estudiar más rápido. Es a ser más eficaz. Punto. Es decir, leo, subrayo. Subrayo y no me entero algunas veces, pero subrayo igual. Me hago un resumen que tarda un montón. Repito ese resumen como un loro, como si no hubiese un mañana. Si me falla una palabra, sigo repitiendo ese resumen como si no hubiese un mañana. A las 2 semanas vuelvo a verlo y no me entero de nada y otra vez vuelvo a repetir todo. Calcula ese tiempo. ¿Estás seguro que si cambiásemos 2 o 3 cositas, 2 o 3 técnicas, no podrías estudiar un 10% más rápido? ¿Un 20% más rápido? ¿Un 30% más rápido? Seguro que sí. Totalmente. Me gustaría ahora cambiar de bloque e ir a un bloque de concentración. Buenísimo. Porque ¿Te está sirviendo? ¿Te está gustando? Sí, yo creo que estamos dando bastantes cosas específicas para mejorar, así que Buenísimo. top. Me alegro. Hablando de concentración, que creo que es otro bloque que últimamente siento que hay más dificultad. ¿Crees que tú que llevas 11 años dedicándote a esto, crees que tenemos peor concentración ahora que antes? Sin duda. Estamos en el momento más bajo de concentración. Tú, tu padre, tu abuelo y tu hijo, todos. Me da igual, la edad que tengas. ¿Por qué? Porque hay más estímulos que nunca. Tú antes, cuando tú eras pequeño, de tu edad, tú podías estar solo en tu habitación sin nada.
sin ningún aparato, sin ninguna televisión, sin ninguna Game Boy, consola de nada, sin nada. Hoy en día eso es imposible. Es imposible. Cuando hay un silencio en el bar con 4 amigos, ¡boom!, móvil. Es decir, es tan fácil caer en la tentación. ¿Y eso qué hace? Hace que tú dejes de fomentar la concentración. Por eso mucha gente ya no puede ni ver un partido ni ir al cine a ver una única cosa. Necesita ver 2 cosas a la vez. Yo he visto gente conduciendo y mientras conduce, con el TikTok. Conduciendo con el TikTok. Porque es tan aburrido hacer una única cosa, es tan difícil estar concentrado solo en conducir, que necesita más estímulos, más cosas. Y evidentemente eso es donde se repercute en tareas o actividades donde yo necesito tener enfoque máximo. Porque me canso, me quemo. Y si te fijas, cada vez hay más casos de TDAH, personas con déficit de atención, dislexia, da igual. O sea, personas que les cuesta cada vez más concentrarse y van a hacerse esos estudios, van a hacerse analíticas y eso se declara ahí. ¿Hay alguna técnica de concentración que tú recomiendes? Por ejemplo, yo qué sé, estudiar con el móvil fuera de la habitación. Eso seguro. O sea, hay cosas obvias. Obvias, pero que creo que no se hacen. Exacto. 100%. Diferenciemos entre saber y hacer. Este no es un podcast solo para decir, uy, esto lo sé o esto no lo sé. No es importante si lo sabes. Lo que es importante es, ¿lo hago o no lo hago? Yo cuando veo un podcast de nutrición, que a mí me encanta aprender, yo ya sé que comerme una tableta de chocolate o una ensaimada es mala. Pero no quiero ver si lo sé o no cuando lo dicen. Me pregunto, ¿yo lo hago? Porque es ahí cuando yo veo un cambio en mí. Cuando yo dejo de hacer eso. O cuando empiezo a hacer eso. Entonces, por supuesto, el móvil fuera de la habitación en el estudio, siempre. Ni en el pantalón. Porque en el pantalón tú no lo ves, pero está. ¿Y sabes cuánto fácil es meter la mano y sacarlo? Muy fácil. Ponlo a lo lejos de tu casa. Y se nota el cambio. Claro, que tengas que levantarte, aumenta fricción. Que te dé pereza. Yo siempre digo, ¿verdad que te da pereza apagar una luz cuando te has dejado la cocina abierta, estás en la cama? Tienes que levantarte, tienes que ir allí. Y si duermes con alguien le dices, oye, ¿ves tú? No ves tú, porque a los dos les jode. Pues haz lo mismo con el móvil. Déjalo tan lejos que cada vez que pienses en ir, en buscarlo, te genere pereza. Porque está lejos. Me tengo que levantar. Casi que me quedo mejor estudiando. Parece una tontería, funciona muy bien. El tema es, para mí, la técnica número 1 para tú mejorar tu concentración en el estudio es evitar y eliminar y destruir todo tipo de distracción. Es decir, si no hay distracciones, aunque tú no sepas cómo concentrarte, va a aumentar tu concentración. Yo no dejo que entren galletas a mi casa. Porque son el monstruo, son la distracción. Porque duran un día. Duran un día o un minuto. O menos. Entonces, ¿qué hago? Oye, distractores fuera, no entráis. Y de por sí ya eso me lleva a comer un poquito más sano. Pues esto es lo mismo. Es como estar estudiando con el móvil al lado es estar con el diablo. Totalmente. Creo que la técnica por excelencia de concentración es la que se llama Pomodoro. Okay. ¿Es de concentración o no? No. Ah, no es de concentración. No. Para estudiar en bloques. Es una técnica de gestión de tiempo, no de concentración. Pero te ayuda a estar más concentrado. La gestión de tiempo, bien hecha, te ayuda a tú mantener tu nivel de concentración. Pero no es una técnica que dispare tu concentración. Vale. De hecho, si tú analizas el Pomodoro, 25 minutos de estudio, 5 minutos de pausa. Eso es un Pomodoro. Como ves, estamos hablando de ¿qué? De tiempo. ¿Y qué estamos haciendo en ese tiempo? Gestionarlo. Por eso es una técnica de gestión de tiempo. Lo que pasa es que ya entras en un internet y cada uno te dice lo que... Claro. Yo he escuchado que es una técnica de concentración, tú dirás entonces que es una técnica de concentración. Exacto. Y el otro que te ha escuchado dirá que es una técnica que ayuda a estar más concentrado porque en teoría son esos 25 minutos de foco sin desconcentrarte y luego 5 minutos libres. Sí. ¿Opinas que es una buena técnica? Es una buena técnica solo bajo 2 condiciones. Condición número 1, llevas poco tiempo estudiando. Te va a venir muy bien. Condición 2, no te gusta lo que estás estudiando, te va a venir muy bien. En el resto de casos, es una mala técnica. Y si hay alguien que está viendo el podcast, o en Spotify o YouTube, que lo escriban, porque lo verás. La persona que está acostumbrada a estudiar 6, 7, 8 horas al día, si tú le obligas y le impones a hacer pomodoros de 25 minutos, va a sentir que cada vez que arranca la moto, le capas. Porque está acostumbrado a hacer tiradas largas. Y tú le estás diciendo que tiene que hacer cortas, solo de 25. Y a él le encantaría poder estudiar 1 hora seguida, 1 hora y media seguida. ¿Por qué? Porque tiene el hábito de estudio.
Entonces hay técnicas muy buenas que funcionan según a qué perfil. Pero en cambio una técnica muy buena a otro perfil no le va a funcionar. Si yo amo lo que estoy estudiando ahora, hostia, no me pares a 25 minutos porque estoy entrando en el flow time. Que eso es otro, ¿no? El pomodoro y el flowodoro, si quieres. ¿Ah, sí? Entras en estado de flow y no quiero que me frenes. Porque ya me he sumergido en el tema. Eso sucede más veces de lo que creemos. Hay muchas veces que no nos gusta estudiar X cosa. Pero hay otras cosas que dices, hostia, esto sí que me gusta estudiar. Esta asignatura sí, este tema sí, este apartado sí. ¿Por qué me frenas? Porque me frenas y luego voy a tener que hacer otra vez ese esfuerzo para yo ponerme otra vez en marcha. Por eso te digo. Entonces funciona para estos dos perfiles. Entiendo. ¿Y la música la recomiendas? Mira, evidencia científica, ¿vale? Porque yo todo lo que cuento es evidencia científica, más experiencia con miles y miles y miles de alumnos con plazas que se han sacado. Evidencia científica. Silencio absoluto. Eso es lo mejor. Bate a todo. Para estudiar, silencio absoluto. Es lo mejor que hay. Problemática actual. No hay silencio. No hay silencio ni en bibliotecas. O sea, tú vas a una biblioteca y escuchas hablar flojo al de al lado. Ni en bibliotecas hay silencio. Imagínate, en casa, la grúa, el vecino, el de arriba que tiene un niño que juega y se escucha el ruido, el de abajo. Amazon que te llama a la puerta. O sea, no hay silencio. Hay silencio un rato, luego no, luego sí, luego no. Entonces, como no hay silencio, aunque la evidencia científica esté clara, que avala el silencio por encima de cualquier otra cosa para concentrarte, visto que no hay silencio, ¿yo qué hago? Pongo por encima algo que haga que me da igual que haya silencio o no. ¿Y qué es eso? Un instrumento musical con una frecuencia concreta que se llama 432 hercios. Que eso activa una serie de ondas alfa que te permite estar en un estudio más enfocado, más relajado, tampoco no es tenso, es un estudio de concentración y relajación. Y entonces yo me pongo esa música de fondo, y me da un poquito más igual si hay ruido o no hay ruido. Y eso es lo que yo recomiendo aquí, súper. Súper, Perfecto. súper. Cuando un opositor está en su proceso de estudio, ¿cuánto es importante la parte mental? Por ejemplo, soy un opositor, tengo el examen de aquí 12 meses, llevo 8 meses estudiando y no sé si me voy a sacar la plaza. ¿Cómo puedo tener esa tranquilidad o cómo me gestiono esta incertidumbre? Mira, esto es muy importante y la gente no le da importancia. Normalmente, una persona que quiere sacarse una oposición, lo primero que piensa es cuáles son mis exámenes, cuál es mi temario, cómo me aprendo mi temario. Todo el resto pasa en segundo lugar. Porque muchas veces pensamos, sí, y constancia. Sí, pero eso lo pongo yo. Ya. A ver cuántos días cumples. A ver qué haces cuando los test van mal y cómo te la juegas. A ver cómo tú te hablas cuando ves que simulacro mal, simulacro mal, simulacro mal, simulacro mal y se acerca el examen. Porque esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y hay que decirlas que pasan. Porque si no la gente no se prepara. Viene la hostia y no se sabe levantar. Entonces, Total. hay un juego... O sea, como yo lo veo, ¿de acuerdo? Yo siempre lo explico así. Tú quieres conseguir un resultado. En este caso quieres obtener una plaza. Está perfecto. Quieres conseguir la plaza y a poder ser lo antes posible. Hay una parte que está clarísima que todos entendemos en el juego, que es la parte técnica. La parte técnica, ¿qué es? ¿Estás organizado? ¿Es una organización personalizada para ti? ¿Sabes cómo concentrarte? ¿Sabes cómo estudiar cuando no tienes ganas y cómo concentrarte más en ese momento? ¿Sabes cómo comprender? ¿Sabes cómo sintetizar con rapidez sin que te lleve tiempo? ¿Sabes cómo memorizar? ¿Sabes cómo memorizar cualquier tipo de información? ¿Sabes cómo repasar? ¿Sabes cómo estudiar para un test? ¿Sabes cómo ejecutar un test? ¿O un desarrollo? ¿O un oral? Esa es la parte técnica. Y tener unos apuntes para hacerlo. Perfecto. No es suficiente. Dominar esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguien que hace todo el proceso súper bien, pero lo hace un día sí, un día no. Porque en su parte mental, cuando no le apetece, no se pone. Cuando le ha pasado algo, una movida personal, no se pone. Y espera al día siguiente. Esta persona es intermitente. Es un 10 en la técnica y es un 5 en la mental. A veces es 10, a veces 0. Un 5 de media. No va a llegar. O va a llegar... Podría llegar mucho mejor. Y es una pena. ¿Por qué? Porque no ha cultivado la autodisciplina, la constancia, la tenacidad, el estudiar con ganas, estudiar sin ganas. Gestión emocional de mi estado anímico. Porque fluctúa. Porque eres una persona, pasan cosas. O sea... De aquí 12 meses tengo un examen, de aquí 6 meses tengo un examen. Hostia, me pueden pasar 100.000 cosas mañana, imagínate en 6 meses.
Y empezaré así, y después mi motivación caerá, después subirá, y es normal. Y yo tengo que saber cómo hacer para estudiar sin depender de la motivación, que me dé absolutamente igual. Y eso no se hace diciendo, ya está, ya lo he entendido. No, eso se hace en la práctica, embarrándote, cuando entres en el terreno y ahí te das cuenta. Evidentemente hay cosas que se pueden hacer, pero es vital. ¿Y qué le dirías a un opositor que lleva un año entero preparándose para su oposición y ha suspendido? Lo primero que le diría es que puede y está permitido cagarse en todo. No pasa nada. De hecho, es lo más recomendable. Y ahí, si quieres echar culpas, echa culpas. Echar culpas no te va a llevar a nada. Culpar al tribunal, culpar a tu preparador si tienes preparador, culpar a la academia, no va a cambiar nada. Y la realidad es que nunca hay que culpar a nadie, sino hay que asumir la responsabilidad para mejorar porque depende de mí eso. Entonces, te interesa asumir responsabilidades y no culpar fuera, porque culpar fuera, que te culpe a ti no me va a cambiar la vida. Pero si yo creo que algo yo podría haber hecho mejor, yo puedo hacerlo. Y me permite mejorar. Pero al inicio entiendo que los primeros días necesitas desahogarte. Perfecto, fase 1. ¿La has hecho? Sí. Fase 2. ¿Qué cosas han ido bien, qué cosas han ido mal? Y empiezas a hacer lo que yo denomino como un análisis apático. Un análisis apático es un análisis sin emoción. Como si no lo hicieses tú sobre tú. Como si lo hiciese otra persona desde fuera sobre ti. Y que empezase a decir, has hecho bien esto, 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 esto y esto. Has hecho mal esto, 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 esto. Te ha faltado esto, 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 esto. Porque como tú no detectes tus fugas, a mí lo que me preocupa no es que una persona me venga habiendo suspendido. A mí lo que me preocupa es que no sepa detectar cuáles son sus fugas, porque entonces volverán a suceder en la próxima convocatoria. Entonces, tropezar una vez con una piedra no pasa nada. ¿Cuánta gente se saca la plaza a la primera? Hay, y hay mucha gente que no. No pasa nada. Son cosas que están dentro del juego. Ahora, que te vuelva a pasar lo mismo y tú ahí detectes que son por los mismos motivos, eso sí que fastidia. Y eso es más difícil de levantar. Y eso lo podríamos haber corregido. Entonces, una vez tú has detectado las fugas, o una vez hemos detectado las fugas, vamos a empezar a implementar correcciones para cada una. Si nos damos cuenta que ha fallado la organización, vamos a meter mano ahí. Si nos damos cuenta que ha fallado la memorización, vamos a meter mano ahí. Y no es tan fácil, te digo, darse cuenta de los fallos. No es fácil, porque cuando tú estás metido ahí, es muy difícil. O sea... Ya. ¿Cambia la forma de estudiar el último mes antes del examen? Sí. El último mes del examen debería cambiar tu forma de estudiar, debería cambiar tu discurso interior y debería cambiar tu rutina de estudio. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! 100%. Creo que no lo hace nadie eso. No, porque la base, volvemos, la fase número 1 es organización. Como yo no me he organizado bien, yo el día antes del examen todavía me quedará temario. Y como me quedará temario, no puedo permitirme el lujo de hacer estos cambios un mes antes. Porque aún no... me queda tanto que no puedo hacerlo, Joan. Eso me lo he visto 1000 veces. Pero debería cambiar porque tú, a medida que se acerca el examen, deberías hacer más simulacros de examen, por ejemplo. No menos. Deberías dejar de meter nueva información a medida que se acerca el examen. Porque vas a estar más nervioso, vas a confundirlo todo y incluso temas entonces que llevas bien, fruto de esos nervios ya sentirás que no los llevas tan bien. Entonces ya se tambalea todo. Cuando es el momento en el cual tú deberías sentir más seguridad. Y ese es cuando el momento que si haces eso vas a vivir eso en el momento de más duda. Eso es una mala jugada. ¿Cómo serían, para un opositor, cómo serían las últimas 24 horas perfectas antes del examen? Pues mira, lo primero que debería hacer sería dejar de avanzar temario. O sea, si tú has llegado medianamente bien, deja de estudiar y avanzar nuevo temario 24 horas antes, porque solo va a crear problemas. Y no vas a hacer un día, por mucho que quieras avanzar, no vas a hacer el cambio de juego de un año en un día. No lo harás, lo siento. Te digo la verdad. Entonces, dejas de avanzar temario y empiezas a hacer repasos de los temas más importantes, todo lo que te pueda dar tiempo, y si puedes permitirte el lujo, un simulacro. Y después de haber hecho eso, si todavía tienes tiempo, descansas. Y empiezas a desconectar. ¿Para qué? Para bajar las pulsaciones. ¿Por qué? Porque vas a estar por las nubes. O sea, te queda mucho, todavía no lo sabes. Pero cuando estés ahí, estarás por las nubes.
¿Y no debería, por ejemplo, pasarse toda la noche estudiando para ir más preparado? No, 100% no. Que repito, si tú estás fuera del examen, imagínate, vamos a poner un caso real. Un caso real, un caso hipotético, mejor dicho. Imagínate que tú vas a un examen. Son 25 temas. Tú llevas 5. Te quedan 20. Estudia toda la noche. Tú lo tienes permitido. Porque estás jodido. Porque como no estudias toda la noche, estás fuera, porque llevas 5 de 25. O sea, no estás ni para un 25% del tema. Entonces, a ti se te recomienda estudiar toda la noche. Porque da igual. Porque estás ya perdido. Y a lo mejor, si suena la flauta esta noche, pues a lo mejor sacas algo. Pero una persona que haya hecho bien los deberes, que haya estudiado bien, que se haya preparado bien, no tiene sentido que le salga ese gen del perfeccionismo para hacer un poquito más, vamos un poquito más. Tienes más a perder que a ganar si has hecho ya bastante bien las cosas. Totalmente. Te he preparado una dinámica. ¿Listo? ¿Vale? Te voy a decir cosas que hacen los opositores y tú me tienes que decir si es buena idea o mala idea. Solo decir, no comentar. Luego comentamos si quieres. Si quieres, luego comentamos Venga, alguna vale. que te apetezca, Va, ¿vale? dispara rápido. Estudiar 10 horas al día. Malo. Subrayar prácticamente todo. Malo. Releer un tema 5 veces. Malo. Pomodoro de 25 minutos. Bueno. Estudiar escuchando música. No bueno. especifico este tipo de música. Bueno. Seguir yendo al gimnasio. Buenísimo. Hacer test aunque todavía no domines el tema. Puede ser bueno. Utilizar ChatGPT para hacer resúmenes. Malo. Tomar mucho café. Indiferente. Diferente. Y la última, estudiar el día antes del examen. Malo. Perfecto. ¿Hay alguna que te gustaría matizar? Sí, la del gimnasio, por ejemplo, me parece muy interesante. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. O sea, otra vez, me remito a la evidencia científica. Cuando tú vas a entrenar, después de tu entreno, has activado una serie de conexiones neuronales y la retentiva se dispara. Eso está demostradísimo. O sea, tú, usando la misma técnica de memorización, vas a retener más y vas a consolidar mejor si lo haces después de entrenar versus si no has entrenado. Por lo tanto, gente que quiere memorizar mejor, que haga pesas, que entrene, que vaya a correr, que se mueva. Dicho esto, te hago la última pregunta. Venga, ¿última o penúltima? Penúltima. Penúltima. Exacto. Tengo dos, esta es la penúltima. Venga. Imagínate que mañana tienes que empezar una oposición desde cero, que ya tienes elegida. ¿Qué harías? No. Lo primero que yo haría al empezar una posición es, número 1, analizar qué tipologías, qué tipos, cómo son los exámenes que hay, porque ahí puede haber múltiples, y empezar a avanzar en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, hay una prueba física, mejorar mi físico. Si, por ejemplo, hay una prueba de inglés, mejorar mi inglés. Si hay un temario, mejorar mi forma de estudiar. Y mejorar mi forma de estudiar entiendo que se desglose. Sé organizarme. Tengo una organización exhaustiva hecha por mí. Sé cómo concentrarme. Sé cómo estudiar mi horita o mis 2 horitas para que al menos me cundan, porque al menos menos tiempo tengo, más me tiene que cundir. El que tiene todo el día le da igual, que estudie como un neandertal si quiere. Pero el que tiene poco tiempo le interesa protegerlo. Le interesa aprovecharlo. Y si no sé cómo aprovecharlo, buscaría la forma de aprovecharlo. Y me haría preguntas. Hostia, ¿hay alguna forma de subrayar mejor? ¿Hay alguna forma de yo sintetizar mejor? Porque un resumen me ayuda, pero ¿se puede hacer con otra técnica distinta? ¿Hay alguna forma de no tener que estar repasando cada día lo de ayer porque si no me olvido? Pues claro que hay. Estamos en el 2026. Y de esa forma yo empiezo a sentir que mejoro en mi físico, mejoro en mi inglés, mejoro en mi capacidad de estudio, empiezo a ver más progresos y me apoyaría en esa mejora diaria, que es lo que a mí me daría motivación. Porque la motivación no te va a venir de la nada, te va a venir cuando tú veas pequeñas victorias diarias que estás mejorando. Y cada vez que hay una pequeña victoria intentaría aumentar mi número de páginas o mi número de horas de estudio. Así hasta el día del examen. Si ahora mismo nos estuviese viendo un opositor que lleva años estudiando y aún no tiene la plaza, ¿qué único consejo le darías? Vuelve a intentarlo siendo una mejor versión de ti. Top. No desistas, no digas que esto no es para ti, no digas que ya eres mayor, no digas que eres menor, no digas que te falta experiencia, no digas que los test no son para ti.
Si hay algo que realmente quieres, no digas cosas que no te ayudan a ir a por ello. Porque todo es verdad y mentira en la medida en la cual tú te lo crees. Y si crees que es edad, me hablas. Vete a mi Instagram y me hablas. Y te voy a enseñar a alguien que lo consiguió con una edad seguro mayor que tú. Y si crees que es porque eres menor, también seguro que tengo algún alumno que lo ha conseguido con una edad menor que tú. Y si crees que no tienes tiempo, seguro que consigo. Y he tenido algún alumno que se ha sacado plaza estudiando menos de tiempo que tú tienes. Para enseñarte pruebas, simplemente para enseñarte pruebas de que es posible. Para que tu cerebro vea que es posible. Porque muchas veces, cuando ya creemos que no es posible, es cuando estamos jodidos. Ahí no hay. Es game over. Entonces, vuelve a intentarlo. Pero no igual. Cambiando cosas. Genial. Pues hasta aquí mis preguntas. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí. Yo creo que hay gente que habrá visto este podcast que ya te conoce. Hay gente que a lo mejor no te conocía. Y todo esto de técnicas de estudio, organización, concentración, memorización, no sé qué, le ha pillado de nuevo. Entonces, si una persona quisiera mejorar en todas estas fases para tener más posibilidades de sacarse la oposición, ¿cómo le puedes ayudar? Bien, hay un mundo, ¿no? Y hay muchas técnicas, hay muchas estrategias, hay muchas historias. Nosotros hacemos de vez en cuando un evento online, gratuito, totalmente gratuito, donde no te enseñamos diapositivas. Te damos técnicas. Técnica 1, técnica 2, técnica 3, así muchas. Como este podcast, pero más. No, infinitamente más. Mucho más. Infinitamente más, porque ese lo organizo yo. Entonces explico bien y digo, oye, hoy vamos a mejorar la organización con estas 6 técnicas, hoy vamos a mejorar la comprensión con estas 3 técnicas, hoy vamos a mejorar la memorización con estas 4 técnicas. Y este evento es totalmente gratuito, es totalmente online. Entonces, ¿y cuándo lo haces? Lo haremos el 24 de agosto. Ok, o sea, si... Creo que es lunes, ¿no? Exacto. Lunes 24. Lunes, La semana martes, que miércoles, viene. jueves, y daremos algún regalo para quien esté en vivo en directo, quedará replay grabado, pero para quien esté en directo daremos una guía especial cada día diferente, así que te recomiendo, encima que es un poquito verano, antes de septiembre, que puedas venir en vivo. Perfecto. Y nada más. Dejamos el link ahí. Dejamos el link, sí, abajo, está genial. Y por fin, yo tengo una petición, si puedo. Claro. ¿Sí? Eres el invitado hoy, pero puedes hacer peticiones. Gracias. Hay mucha gente seguro que me ha visto contigo haciendo el podcast y entrevistando invitados. Es que lo acabo de pensar. Y quizás no me conocía de nada. Yo creo que mucha gente, la mayoría de personas, no creo que me conociesen. Mi audiencia sí, pero la mayoría de audiencia del podcast, que es nueva de hace un año, no. Entonces, nada, a lo mejor se ha sorprendido de, hostia, no sabía que esta persona tenía este historial, este background, esta experiencia haciendo esto, ¿no? Me gustaría saber si les gusta, si les ha gustado, si les ha ayudado, o darme yo a conocer más o poder explayarme mejor sobre lo que hago y cómo ayudo a las personas en el estudio. Y me haría mucha ilusión leer los comentarios, la verdad. Ok, ¿qué quieres que escriban? O sea, Nada, yo sí, iba a decir que comentaran la técnica que hayas dicho que les ha sorprendido más o que van a No. empezar a implementar. No, ¿Prefieres algo más, tipo si te conocían? no, tampoco. Entonces no he entendido nada. Simplemente si les ha gustado el podcast. Ah, vale. Es tan sencillo como, hostia, me ha gustado, me he dado cuenta que tengo que mejorar la organización, o me ha gustado este podcast diferente de uno de las personas que suelen entrevistar y que hiciese un podcast con su experiencia, no sé. O no me ha gustado también. O no me ha gustado, lo que sea, ¿no? Espero que sí, porque está hecho con mucho amor y encima en pleno verano que estamos sudando, que no sé cómo se me verá, pero yo estoy... No, nada. Pues estoy ¡buah! Nada, muriendo de todo calor. Perfecto. Así que nada, simplemente Pues nada, eso, os leeremos. leer el feedback. Perfecto. Y que se suscriban al canal sería genial también. Genial. Así que, como dice el invitado de hoy, estaría bien recibir el feedback en los comentarios. Y nada, me despido esta vez yo. Despídete tú. Como siempre comentamos, hay más del 90% de la gente que ve el podcast que no está suscrita. Por lo tanto, este podcast ha sido más íntimo entre nosotros. Os pedimos cariñosamente que le deis al botón de suscribir, que nos ayuda mucho a seguir trayendo invitados y que de septiembre en adelante vais a ver un cambio en el podcast muy importante que en breves lo anunciaremos. Así que me gustaría que te sumaras al barco dándole a suscribirte, y a los que ya están suscritos, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti también. Crack.